Hola, buenos días. Vamos a continuar con la clase de fisiopatología del sistema endocrino. El día de hoy vamos a continuar primero con el tema en el cual nos quedamos en la última sesión de hiperprolactinemia y luego vamos a continuar con los tumores productores de hormona de crecimiento. Antes de empezar, ¿hay alguna duda o pregunta sobre lo que vimos en la clase anterior? Sí, doctor. Estaba leyendo que, o sea, los niveles de prolactina puede ser que estén elevados como usualmente en recién nacidos, pero ¿por qué? No, creo que no entendí la pregunta. ¿Puede que los niveles de prolactina estén elevados como usualmente en recién nacidos? Ajá, o sea, en el libro dice que los niveles de prolactina están elevados en los recién nacidos, pero no entiendo el por qué. Mm, no sabría si es, la verdad es que tampoco sé. No sé si sea un efecto secundario de la estimulación por parte del tejido hipofisiario o más bien de las hormonas que estimulan a las células lactotropas de la madre que pasan a través de la circulación materna hacia el recién nacido y que produzcan un incremento también en el tamaño de las células lactotropas, al menos transitorio, en el recién nacido. Pero se lo estoy suponiendo ahorita. Entonces, déjame revisarlo nada más para ver si hay algún efecto particular que produzca esta elevación transitoria de la prolactina, pero en este momento, pues eso es lo que podría yo pensar, que tal vez se trate de un efecto transitorio por estimulación de las hormonas maternas hacia la hipófisis del recién nacido, pero de nuevo, eso es lo que puedo hipotetizar en este momento. Déjame lo reviso y te digo la siguiente clase. Vale, gracias, Doc. ¿Alguna otra duda hasta este momento? Muy bien, entonces vamos a continuar con hiperprolactinemia. En la clase pasada hablamos sobre las principales etiologías de la elevación de los niveles de prolactina. En los adultos y hablamos sobre causas fisiológicas y causas patológicas de esas. Antes de continuar con el diagnóstico, vamos a hablar un poco sobre las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones van a variar un poco entre el sexo, dependiendo del sexo de la persona. Hay algunas que se comparten y otras que sí van a ser diferentes. La elevación de los niveles de prolactina va a ocasionar en general dos cosas. La primera es la estimulación del tejido mamario y por lo tanto va a producir un incremento en el tamaño de este tejido y en algunos casos puede producir galactorrea, que es la producción de leche. Entonces, uno de los síntomas que va a producir esto es la galactorrea, que es la salida anormal de leche a través del tejido mamario y eso puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Y obviamente estamos hablando de una persona que no está embarazada o que no ha tenido a un bebé recientemente. Y el otro conjunto de signos y síntomas que van a aparecer como consecuencia de la elevación de los niveles de prolactina es que resulta de la inhibición de la GnRH producto de la prolactina. Ya habíamos discutido en la clase anterior que la prolactina inhibe a la GnRH. Al inhibir a la GnRH, esto va a producir una disminución en los niveles de LH y FSH. Y esto va a tener consecuencias distintas o ligeramente distintas entre hombres y mujeres. El caso, por ejemplo, de las mujeres, esto va a producir, en primer lugar, irregularidades menstruales. En algunos casos también puede llegar a ocurrir que hay infertilidad, ¿no? Además de esto, puede haber eh, otros síntomas asociados a la disminución en los niveles de estrógenos, producto de una disminución en las gonadotrofinas, como lo puede ser reducción del líbido, disminución de la lubricación vaginal,
Y algunos otros signos o síntomas que son un poco más generales o sistémicos, como por ejemplo puede haber edema en algunos casos, eh, o cambios en el comportamiento. Y en el caso de los hombres, también puede haber síntomas, aunque los hombres tienden a tardar más tiempo en acudir a consulta. En estos casos puede haber también disfunción, perdón, no también, puede haber disfunción eréctil, disminución del líbido, también puede haber edema, y en algunos casos también puede haber cambios en el comportamiento, irritabilidad sobre todo. Entonces, obviamente estos síntomas van directamente asociados a los efectos que tiene la LH y la FSH en cada uno de estos dos tipos de pacientes. En el caso de la mujer, pues la disminución en los niveles de estrógeno, y en el caso de los hombres, la disminución en los niveles principalmente de testosterona. Y la galactorrea, pues es un síntoma común porque eso va a estar siendo provocado por la estimulación directa de la prolactina sobre el tejido mamario del paciente. Adicionalmente, podría haber algunos casos en los cuales el paciente tenga síntomas adicionales dependiendo de la etiología específica de la hiperprolactinemia. Por poner un ejemplo, si se trata de un adenoma pituitario que está produciendo el exceso de prolactina, y si se trata particularmente de un macroadenoma pituitario, pues el macroadenoma pituitario podría estar produciendo síntomas por efecto de masa. Esto quiere decir compresión de algunas estructuras del sistema nervioso, como lo podría hacer el quiasma óptico, lo cual ocasionaría que el paciente tenga mionoxidil temporal, y adicionalmente puede llegar a presentar también cefalea. Pero también podría presentar otros síntomas en otros casos. Por ejemplo, si el paciente, la causa de la hiperprolactinemia es un hipotiroidismo, pues el paciente presentaría síntomas típicos o característicos de la deficiencia de hormonas tiroideas. No necesariamente se limitaría a los efectos de la hiperproducción o de la elevación de los niveles de prolactina. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, que puede haber una suma de síntomas si es que la causa de la hiperprolactinemia es directamente asociada a un macroadenoma, a hipotiroidismo o a alguna otra de las etiologías que revisamos en la clase anterior. Entonces, ya que conocemos los principales signos, síntomas y las principales etiologías de esta condición, ahora vamos a revisar cuál es la forma en la cual llegamos al diagnóstico correcto de la etiología. Para el diagnóstico, lo que vamos a realizar es la medición de los niveles de prolactina. Lo que hacemos es solicitar al laboratorio que se tome una muestra de sangre y que mida directamente los niveles de prolactina en una muestra de sangre venosa. Entonces, una vez que ya medimos los niveles de prolactina, hay que considerar en primer lugar la posibilidad de que se trate de una elevación de prolactina secundaria a medicamentos. Esto honestamente no me acuerdo si lo mencioné en la clase anterior, pero hay medicamentos que pueden provocar de manera como un efecto secundario la elevación de los niveles de prolactina. Y esto sucede sobre todo con medicamentos que alteran la respuesta de retroalimentación, perdón, no de retroalimentación, de el efecto que tiene la dopamina hipotalámica sobre las células lactotropas de la glándula hipófisis. En la clase anterior vimos que las células lactotropas estaban sometidas a una regulación hipotalámica a través de dos hormonas, que eran principalmente la TRH, u hormona liberadora de tirotropina, y la dopamina. Por lo tanto, aquellos medicamentos que produzcan una inhibición o que disminuyan la actividad de la dopamina a través del bloqueo de receptores, por ejemplo, pueden llegar a producir una menor actividad de la dopamina hipotalámica sobre las células lactotropas hipoficiales y por lo tanto producir una elevación anormal de los niveles de prolactina. Esto puede suceder sobre todo con medicamentos eh, neurolépticos o anticonvulsivos, medicamentos utilizados para el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo la risperidona, la clozapina, la olanzapina, por mencionar algunos de ellos. Estos medicamentos, al actuar sobre los receptores de dopamina o al
ocasionar una disminución de la actividad de la dopamina sobre las células lactotropas, ocasionan una menor inhibición de la dopamina sobre la producción de prolactina y eso lleva a que el paciente produzca una mayor cantidad de esta hormona. Entonces, cuando evaluamos un paciente con hiperprolactinemia, es una de las primeras cosas que tenemos que descartar, que no esté tomando un medicamento que produzca como un efecto secundario la elevación anormal de los niveles de prolactina. Entonces, una vez que ya descartamos esto, y esto obviamente se hace a través del interrogatorio, de preguntarle al paciente si tiene alguna enfermedad conocida o más específicamente si está tomando algún medicamento, es la forma en la cual descartamos esta posibilidad. Una vez que ya descartamos los medicamentos, en caso de que sí esté tomando medicamentos, lo ideal sería, si se puede, si es viable, cambiar el medicamento a otro fármaco que tenga el mismo propósito para tratar la enfermedad que tiene el paciente, pero que tenga un diferente mecanismo de acción. Y posteriormente reevaluar los niveles de prolactina. Eso quiere decir volver a medir niveles de prolactina un par de semanas después para ver si la causa de la hiperprolactinemia del paciente efectivamente era el medicamento o si realmente tenía una causa adicional de la hiperprolactinemia. Entonces, después de haber descartado los medicamentos como causa de la hiperprolactinemia y ya corroboramos que realmente el paciente tiene elevación de los niveles de prolactina, aquí pues hay que tener en consideración, en primer lugar, las etiologías más frecuentes de la hiperprolactinemia. Y aquí tenemos que solicitar algunas pruebas, como por ejemplo un perfil tiroideo. El perfil tiroideo con el propósito de evaluar una de las etiologías más frecuentes de hiperprolactinemia, que es el hipotiroidismo primario. Entonces, el perfil tiroideo lo que estaría buscando, específicamente si estoy pensando en hipotiroidismo, sería una disminución de los niveles de T4 libre y una elevación de los niveles de TSH, que es el patrón típico de alteración observado en el hipotiroidismo primario en el perfil tiroideo. Al mismo tiempo, también vale la pena medir, sobre todo si se trata de una paciente mujer, una prueba inmunológica de embarazo con la medición de la gonadotrofina coriónica, de la gonadotrofina coriónica humana o de la fracción beta, con la finalidad de descartar la posibilidad de un embarazo. Y adicional a esto, también hay que considerar la medición de los niveles de creatinina sérica. Esto con la finalidad de evaluar como posible diagnóstico una enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica podría llegar a producir una reducción de la tasa de filtrado glomerular, lo cual puede provocar que la vida media de la prolactina se incremente, y al incrementarse la vida media va a provocar que los niveles de prolactina en sangre se eleven. Es una causa rara, poco frecuente, pero puede llegar a provocar la elevación de los niveles de prolactina al grado de que produzcan síntomas, aunque esto no es tan común. Otra cosa que tenemos que considerar es el valor sérico de los niveles de prolactina para predecir cuál es la posible etiología. Normalmente estas tres entidades van a producir una elevación de prolactina, pero normalmente se mantiene por debajo de los 100 nanogramos. La clase anterior habíamos visto que los valores normales para un adulto sano, o sea, un adulto, bueno, perdón, no es que el embarazo sea una patología, pero para un adulto no embarazado o no embarazada, que los niveles tienden a ser inferiores a 20 nanogramos a 20 nanogramos por mililitro. Sin embargo, si los niveles son extremadamente altos, y cuando hablo de extremadamente altos me refiero a que estén 10 veces por arriba del límite superior, esto quiere decir si son superiores a 200 nanogramos por mililitro, esto es altamente sugestivo de una etiología en particular, que es el prolactinoma. Esto quiere decir un tumor o un adenoma pituitario que sea el causante de la elevación de los niveles de prolactina. Entonces, en este escenario, cuando los niveles son muy elevados, aquí sí podría ser viable solicitar de manera directa una resonancia magnética de encéfalo. Una resonancia magnética de encéfalo y de preferencia que sea contrastada, por lo que vamos a ver el día de hoy más adelante sobre las características que tienen los microadenomas en los estudios de resonancia magnética. Y esto con la finalidad de confirmar nuestra sospecha, que es la de un prolactinoma.
Ahora, eso no quiere decir que un paciente que tenga niveles inferiores de prolactina, inferiores a 200, no pueda tener un prolactinoma, sí lo puede tener, pero eh, cuando tiene niveles tan elevados es muy sugestivo de que se trata de un prolactinoma, porque aunque estas entidades en teoría sí podrían llegar a producir niveles de ese grado de hiperprolactinemia, no es común. Lo común es que cuando una persona tiene hiperprolactinemia por un hipotiroidismo primario, los niveles se eleven, pero estén, por ejemplo, en 40, 60, 80 nanogramos por mililitro, pero rara vez van a superar los 100 nanogramos por mililitro. No estoy diciendo que no pueda suceder, pero es menos frecuente. En general, se considera que arriba de 200 es muy alta la probabilidad de que se trate de un prolactinoma. Y entre 100 y 200 nanogramos, la probabilidad de que se trate de un prolactinoma también es alta. Sin embargo, podría llegar a existir la posibilidad de que se trate de alguna de estas otras entidades. Entonces, ese es básicamente el algoritmo diagnóstico que vamos a seguir. Llevar, primero, al encontrar los niveles elevados de prolactina, lo primero es descartar medicamentos y una vez descartados los medicamentos, solicitar, en caso de que los niveles de prolactina sean inferiores a 200 nanogramos, pues solicitar el hipervitiroideo, una prueba de embarazo y niveles de creatinina sérica para evaluar las principales causas de hiperprolactinemia. También aquí habría que considerar si el paciente tiene síntomas, pero los niveles de prolactina son normalmente normales, perdón, son anormalmente normales, sí, eso es correcto. Hay que considerar otras dos entidades. Cuando el paciente tiene síntomas, sin embargo, los niveles de prolactina son normales. Esto nos debe de hacer considerar otras dos entidades, que son, en primer lugar, una condición, pues no es necesariamente una enfermedad, sino una alteración que se llama galactorrea idiopática. La galactorrea idiopática es una condición en la cual el paciente tiene una alteración del receptor de prolactina. El receptor de prolactina es un receptor de dominio único transmembrana, que es un receptor de citocinas específicamente, similar al receptor, por ejemplo, de hormona de crecimiento. En estos casos, en la galactorrea hepática, lo que sucede con el receptor de prolactina es que es muchísimo más sensible o tiene mayor afinidad por la prolactina, lo que hace que niveles normales de prolactina puedan activar el receptor de manera más frecuente, lo que produce síntomas de hiperprolactinemia, pero con niveles de prolactina normales. Afortunadamente es una condición muy rara, pero hay que tenerla en consideración, pero en general es algo muy infrecuente. Y otra condición que sí es más frecuente es el efecto de gancho. El efecto de gancho no es una característica exclusiva de la hiperprolactinemia, puede ocurrir en otras pruebas, pero es algo que tenemos que tener en consideración. La medición de los niveles de prolactina se hace normalmente en el laboratorio por medio de una prueba de ELISA, perdón, que es una prueba que detecta la cantidad de antígenos al unirse a una placa que ya tiene antígenos perdón, que tiene anticuerpos pegados en la placa y la prolactina se une a esos anticuerpos. Y posteriormente se le agrega otra sustancia que va a funcionar para que anticuerpos que van a producir un cambio en la coloración de la placa se unan al antígeno, en este caso la prolactina, y se produzca la diferenciación o la prueba resulte positiva o negativa. A ese tipo de ELISA se le llama ELISA sándwich. Pero este tipo de ELISA en particular, el ELISA sándwich, puede resultar falsamente negativo cuando la cantidad de antígenos presentes en la placa es extremadamente alta. Quiere decir que si yo tengo una placa y la placa tiene estos anticuerpos que van a estar pegados a la placa y lo que yo estoy midiendo, la prolactina, en teoría debería de unirse a estos anticuerpos y posteriormente yo, al ponerle otra sustancia, el otro anticuerpo marcado es el que se va a unir a este antígeno y eso es lo que va a producir el cambio en la coloración de la prueba de ELISA.
Y por eso se llama ELISA sándwich, porque la prolactina en este caso queda entre el anticuerpo que está pegado en la placa y el otro anticuerpo que yo le acabo de agregar, que es el que va a dar la coloración, o que va a permitirme medir la cantidad del antígeno. Pero el problema ocurre cuando la cantidad de antígeno, en este caso de prolactina, es extremadamente alta, porque eso puede llegar a saturar todos los sitios de unión, tanto del anticuerpo como del reactante, y eso va a producir un resultado falsamente elevado, falsamente negativo. Esto quiere decir, cuando los niveles de prolactina son extremadamente altos, pueden provocar que la cantidad, perdón, pueden provocar que la prueba resulte en valores de prolactina anormalmente normales. Esto quiere decir que es tanta la prolactina que hay presente en la sangre del paciente que satura todos los sitios de unión de la prueba que se utilizan para medir los niveles de prolactina y eso produce que el laboratorio reporte el nivel de prolactina dentro del rango de referencia. Esto quiere decir que nos van a reportar un valor de 15, 16, 17, 18 nanogramos por mililitro. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en consideración cuando tenemos un paciente claramente sintomático, o sea, tiene síntomas extremadamente sugestivos de hiperprolactinemia, pero los valores de prolactina están dentro del rango de referencia. Una puede ser que tenga una galactorrea idiopática, pero muchísimo más frecuente que sea un efecto de gancho. Y esto ocurre de nuevo cuando los niveles de prolactina en la sangre del paciente son extremadamente altos. En esta situación, lo que vamos a hacer es solicitar nuevamente que se repita la prueba, que se repita nuevamente la medición de los niveles de prolactina en la sangre del paciente, pero tenemos que especificarle al laboratorio que queremos que haga una dilución 1 en 100. Quiere decir que tomen una parte de la sangre del paciente y 100 de otro diluyente, con la finalidad de diluir la sangre del paciente y de esa manera reducir la cantidad de antígeno, en este caso de prolactina, en la muestra que se va a someter al ELISA sándwich. Y de esa manera que ahora sí pueda detectar la elevación de los niveles de prolactina. Entonces, como los niveles de prolactina son extremadamente altos, aunque tú hagas una dilución 1 en 100, cuando lo sometas nuevamente a la medición de los niveles de prolactina, vas a encontrar ahora sí que los niveles de prolactina se encuentran elevados. Esto hasta cierto punto podríamos decir que es lo opuesto a lo que alcanzamos a ver en la clase anterior sobre la macroprolactinemia. La macroprolactinemia se debe sospechar cuando un paciente tiene niveles de prolactina elevados de acuerdo al laboratorio, pero el paciente no tiene ningún signo o síntoma de la enfermedad. O sea, no tiene galactorrea ni tiene síntomas de disminución de LH o FSH. Y los niveles de prolactina están altos. En este caso, yo tengo que sospechar macroprolactinemia. Pero aquí es lo contrario. El paciente está claramente sintomático, tiene todos los signos y síntomas de una hiperprolactinemia, pero los niveles de prolactina están dentro del rango normal. Para macroprolactinemia, yo confirmo mi sospecha con una prueba de precipitación con polietilenglicol, como lo vimos en la clase anterior, y para este caso, si estoy sospechando que se trata de un efecto de gancho, lo que hago es hacer o solicitarle al laboratorio que haga una dilución 1 en 100 para que se reduzca la cantidad de prolactina o de antígeno presente en la sangre del paciente y ahora sí confirmar si tiene o no tiene niveles de prolactina elevados. Entonces, eso era lo único que me faltaba mencionar sobre la elevación de los niveles de prolactina como diagnóstico diferencial. Pero de nuevo, elevación de prolactina, tenemos que considerar hipotiroidismo, embarazo y enfermedad renal crónica. Si ya descarté esas, aunque los niveles de prolactina se encuentran inferiores a 200, igual tengo que proceder a la resonancia magnética del encéfalo. Normalmente hacemos estas primero porque, uno, son más baratas, son más rápidas, están más ampliamente disponibles y en segundo, y también porque son un poco más frecuentes en comparación al prolactinoma, pero aún así, finalmente, si ya descarté estas tres posibilidades como causa de la hiperprolactinemia del paciente, necesito recurrir a la resonancia magnética encefalocompasada para terminar de descartar mis posibles etiologías de la hiperprolactinemia. Sería el prolactinoma como último posible diagnóstico diferencial. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? No. Entonces, okay. Entonces, lo que nos falta revisar sobre hiperprolactinemia es el tratamiento.
manejo de los pacientes que tienen hiperprolactinemia obviamente va dirigido específicamente a la causa de la hiperprolactinemia. Por ejemplo, si la hiperprolactinemia está siendo ocasionada por el hipotiroidismo primario, pues lo lógico sería tratar el hipotiroidismo primario, porque en teoría eso va a resolver o va a normalizar los niveles de prolactina. En el caso del embarazo, bueno, pues ahí no hay otra más que esperar a que se reduzcan de manera natural con el paso de los meses, una vez que nazca el producto y que la mujer termine el periodo de lactancia. Y en el caso del prolactinoma, ahí es donde el tratamiento es diferente. En el caso del prolactinoma, el tratamiento se divide en dos tipos, que es el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Para la gran mayoría de los casos, vamos a preferir el tratamiento médico. El tratamiento médico consiste en dos fármacos principalmente. Estos fármacos son medicamentos que tienen como mecanismo de acción activar receptores de dopamina. Esto quiere decir que son agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos, como su mismo nombre lo dice, son medicamentos que van a activar los receptores de dopamina, teniendo en cuenta que la dopamina en condiciones normales inhibe la liberación de prolactina, la síntesis y liberación de prolactina. Como los principales representantes de esta familia de medicamentos, tenemos a la cabergolina y a la bromocriptina. Estos medicamentos, agonistas dopaminérgicos, son medicamentos que en general son bien tolerados por la mayoría de los pacientes, que tienen pocos efectos secundarios y la única diferencia entre estos dos es que uno se administra todos los días y el otro se administra 2 veces por semana, que es el Dostinex. Es el nombre comercial, pero el nombre comercial no lo tienen que saber. Lo que ustedes tienen que saber si es el nombre de los medicamentos cabergolina y bromocriptina. Es importante. Y obviamente saber que son agonistas dopaminérgicos. Estos medicamentos en general son bien tolerados y tienen como efecto, o más bien, tienen como un objetivo hacer dos cosas en particular. En primer lugar, reducir los niveles de prolactina del paciente. Entonces, si se trata de un prolactinoma, dijimos que tus tumores pueden ser microadenomas o pueden ser macroadenomas. En caso de que se trate de un micro o macroadenoma, lo que va a hacer el agonista dopaminérgico es inhibir la producción de prolactina desde el adenoma, lo cual va a reducir prácticamente de manera inmediata la producción de prolactina por parte de este adenoma y por lo tanto va a resolver de manera relativamente rápida los síntomas del paciente. Pero el segundo efecto que tiene el agonista dopaminérgico es el de reducir el tamaño del adenoma. Esto quiere decir que un adenoma que inicialmente a lo mejor medía 6, 7 u 8 milímetros, con el paso de los meses o con el paso de los años, ese tumor o ese adenoma puede reducirse de tamaño. ¿Por qué? Porque la administración constante del agonista dopaminérgico reduce la estimulación de las células lactotropas que forman parte de ese adenoma o la estimulación de ese adenoma, lo cual hace que, como cualquier otro tejido de nuestro cuerpo, a falta de estimulación, empieza un proceso de atrofia. Entonces, en este caso, ese adenoma que ya no está siendo estimulado a consecuencia de que le estamos dando el agonista dopaminérgico, con el paso de los meses y con el paso de los años, puede llegar a presentar una reducción en el volumen o puede presentar una reducción en su tamaño. Entonces, cuando nosotros administramos el tratamiento médico, estamos esperando, en primer lugar, que se reduzca el valor de prolactina. Y este tratamiento lo podemos prolongar hasta 2 a 3 años. Y siempre y cuando obviamente lo tolere adecuadamente el paciente. Y posteriormente vamos a hacer una reevaluación. Y esto quiere decir suspender el medicamento. Al suspender el medicamento después de este periodo de tiempo de 2 a 3 años de haber estado administrando de manera constante la cabergolina o la bromocriptina,
Vamos a ver si el paciente se mantiene en remisión o presenta una recaída. Esto quiere decir, si yo empiezo a tomar el día de hoy la cabergolina en el 2028 o en el 2029, voy a suspender el medicamento. Y una vez suspendido el medicamento, voy a estar haciendo mediciones de prolactina a lo mejor cada 3 meses o cada 6 meses para reevaluar si se vuelven a elevar los niveles de prolactina o el paciente se mantiene en remisión. Esto quiere decir que ya no requiera la administración del medicamento y que ya no tenga hiperprolactinemia. Y esto puede suceder porque en teoría durante esos 2 o 3 años en los cuales administré el medicamento se redujo lo suficiente el tamaño del tumor al grado de que ya no produce una elevación anormal de los niveles de prolactina. Esto, desafortunadamente, pues no sucede en todos los casos. Hay algunos escenarios en los cuales el paciente presenta una recaída después de suspender el medicamento. Entonces, si después de suspender el medicamento hay dos posibles escenarios, perdón. Que el paciente quede en remisión, esto quiere decir que ya no requiere el medicamento y que ya no esté tomando el fármaco y que no vuelva a presentar elevación de los niveles de prolactina, perdón, o la otra opción es que presente recaída. Esto quiere decir que los niveles de prolactina se vuelvan a elevar. Si llegase a presentar la recaída, hay dos opciones. Una es ofrecerle al paciente el tratamiento quirúrgico, que representaría quitar quirúrgicamente el adenoma productor de prolactina, o en segundo lugar, volver a iniciar el tratamiento farmacológico. Esto quiere decir reiniciar la cabergolina o la bromocriptina. Entonces, esto parte ya queda bastante a decisión del paciente, dependiendo de qué tantos efectos secundarios y qué tan común se sentía con el tratamiento médico. Si el paciente toleraba bien el medicamento, no se le pasaba, tenía un buen apego, no tenía muchos efectos secundarios, puede regresar sin ningún problema al tratamiento médico. Pero si representaba una carga para el paciente, porque los costos o por los efectos secundarios que pudiese presentar por el medicamento, pues en ese caso se puede proceder o estaría indicado realizar un tratamiento quirúrgico. Pero en la gran mayoría de los escenarios, en el caso, por ejemplo, de todos los microadenomas, ese es el procedimiento que vamos a realizar. En microadenomas no hay ninguna duda. Todos los pacientes con microadenoma que sea productor de prolactina y que esté teniendo síntomas, el paso que vamos a hacer inicialmente es el tratamiento farmacológico con bromocriptina o cabergolina. Reevaluamos en unos 2 o 3 años y vemos si el paciente continúa con el tratamiento médico, si se somete a tratamiento quirúrgico o en su defecto si se lo podemos quitar por completo. En el caso de los macroadenomas, hay ciertas condiciones en las cuales sí estaría indicado realizar una resección quirúrgica. El tratamiento quirúrgico se realiza por medio de un procedimiento que se llama, o más bien, el procedimiento más utilizado, porque obviamente hay varios, pero el más utilizado es la resección transesfenoidal. La resección transesfenoidal, que básicamente consiste en un abordaje a través de la cavidad nasal del paciente. El neurocirujano perfora el hueso de esfenoides, que es justamente el hueso que forma la silla turca o la base de la silla turca, llega hasta la glándula pituitaria, o en este caso hasta el adenoma pituitario, y lo empieza a resecar a través de ese abordaje. También puede haber un abordaje a través de la boca, pero el más utilizado es a través de la cavidad nasal. El problema obvio con la resección quirúrgica es que el cirujano, al momento de quitar el tumor, puede quitar o remover células sanas. Esto quiere decir otras células que forman parte de la hipófisis que no necesariamente eran parte del adenoma, lo cual puede conducir a que el paciente después de la cirugía quede con hipopituitarismo. Por lo tanto, no es el tratamiento de elección por el riesgo que existe de que el paciente quede con deficiencia de alguna otra hormona pituitaria después de la cirugía. Entonces, el tratamiento quirúrgico solamente se indica en caso de que el paciente no esté respondiendo al tratamiento farmacológico. Esto quiere decir un paciente con un microadenoma o macroadenoma al cual tú le das la cabergolina o la bromocriptina, pero el paciente continúa presentando los mismos niveles de prolactina y los mismos signos y síntomas, o sea, es resistente al tratamiento con agonistas dopaminérgicos, o que presente un macroadenoma
y que ese macroadenoma haya presentado alguna complicación. Y la complicación más frecuente de los macroadenomas es el sangrado, una apoplejía pituitaria. Cuando eso sucede, cuando un macroadenoma sangra, eso automáticamente hace al paciente un candidato para la resección quirúrgica, porque la apoplejía o el sangrado, si ya ocurrió en una ocasión, la probabilidad de que ocurra en una segunda ocasión es extremadamente alta. Por lo tanto, si ya tuvo un sangrado o una apoplejía, es un paciente que es candidato a la resección quirúrgica. Los síntomas visuales, sobre todo cuando son leves, no son necesariamente una indicación para el tratamiento quirúrgico. Esto quiere decir, si el paciente a lo mejor presenta desde hace algún par de días o semanas algún campo, un defecto en el campo visual, que podría darse como resultado de la compresión inicial del quiasma óptico, eso no necesariamente es indicación directa para cirugía, porque en esos casos, cuando un paciente está empezando a presentar la compresión del quiasma óptico y una alteración o defecto de los campos visuales, si tú le das el tratamiento médico o farmacológico, podrías llegar a presentar o más bien el paciente podría llegar a presentar una reducción del tamaño tumoral y que eso produzca una restauración de los campos visuales. O sea, al administrar el tratamiento de dopamina, con agonistas dopaminérgicos, el tumor, ante la falta de estimulación, o más bien ante la mayor inhibición, disminuye de tamaño y obviamente reduce la compresión sobre las otras estructuras adyacentes y se restaura la visión. Entonces, no necesariamente un macroadenoma es indicación absoluta para el tratamiento quirúrgico. Eso se puede continuar con el tratamiento médico y igual, si no entra en remisión o si el tumor sigue creciendo, pues en ese caso ahora sí ya se consideraría el tratamiento quirúrgico. Pero no es necesariamente de primera elección en todos los macroadenomas. Hay macroadenomas que también se pueden manejar de manera médica siempre y cuando no haya una contraindicación clara o evidente para la realización del procedimiento quirúrgico, sobre todo por el riesgo que existe del hipopituitarismo después de la resección. Y finalmente, el otro tipo de tratamiento normalmente se reserva para aquellos casos que son resistentes o en los cuales hubo recidiva. Si después de un tratamiento quirúrgico el paciente queda con algunas células del tumor y esas células tumorales vuelven a producir otro adenoma, pues una opción sería la radioterapia. La radioterapia es una opción no invasiva para la resección, o más bien, perdón, no para la resección, para limitar o reducir de manera interesante el tamaño del tumor. Sin embargo, las obvias desventajas de la radioterapia es que la radioterapia tiene un mayor índice de hipopigmentarismo como efecto adverso del tratamiento. Esto quiere decir, la radioterapia va a barrer con las células, pero no nada más con las células del adenoma, va a barrer con todo, incluidas las células sanas que estaban en la glándula pituitaria. Por lo tanto, la radioterapia solamente se reserva para aquellos pacientes que no son candidatos quirúrgicos o que por alguna razón ellos no quieren someterse al tratamiento quirúrgico, pero pues siempre hay que tener en consideración que de todos los tratamientos, este es el tratamiento que tiene el mayor índice de hipopituitarismo como efecto adverso o como secuela después de administrar el tratamiento, pero se reserva para aquellos pacientes que presentaron una recaída después de haberse sometido a una resección transesfenoidal porque de nuevo no quisieron operarse o no eran candidatos quirúrgicos. Los macroadenomas tienden a tener una mayor probabilidad de recidiva. Esto quiere decir que cuando yo quito el macroadenoma, hay mayor probabilidad de que vuelva a aparecer el tumor en comparación con los microadenomas, porque en general los macroadenomas son células o son tumores de crecimiento más rápido. Entonces, el microadenoma sí puede llegar a crecer, pero normalmente el microadenoma tarda muchos años en aumentar de tamaño. Por lo tanto, cuando tú quitas un microadenoma, si quedaron algunas células, son células de crecimiento muy lento. Por lo tanto, la probabilidad de que vuelva a crecer, si es que lo hace, es más baja en comparación con los macroadenomas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Doctor, yo una duda. O sea, lo quirúrgico nada más es, o sea, no hay como una indicación de que "Ay, voy a hacer la transesfenoidal, o sea, es más si no funciona el médico". Sí, pero había una indicación directa para el transfeneral, que el paciente presente síntomas
compresivos de la vía visual muy severos. Y cuando digo muy severos, es que el paciente pues ya prácticamente esté ciego, de que ya de plano no esté siendo capaz de ver. Pero si el paciente, por ejemplo, presenta nada más una hemianopsia bitemporal que apenas se está empezando a producir, eso no necesariamente es una indicación para operarlo inmediatamente. Puede someterse al tratamiento farmacológico y después vemos si responde o no al tratamiento farmacológico para decidir si lo operamos. Y la otra opción o la otra indicación para operarlo directamente es que tenga un sangrado. Si el paciente presenta una apoplejía pituitaria, ahí ya no hay tratamiento farmacológico, ahí es, si ya sangró, la probabilidad de que vuelva a sangrar es muy alta y por lo tanto ya automáticamente es un candidato perfecto para un tratamiento quirúrgico y resecar el macroadenoma. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta este momento? Mm, Cuando entra en remisión por el medicamento y ya parece que ya no suben los niveles, ¿cada cuánto tiempo se tiene que checar? Cada 3 meses inicialmente y luego cada 6 meses. Todavía se tiene que seguir el seguimiento por al menos unos 2 a 5 años después de haber suspendido el medicamento, pero ya no tiene que ser tan seguido. Al principio lo haces más seguido, cada 3 meses, para detectarlo de manera temprana en caso de que vuelva a presentar otra vez la elevación de los niveles de prolactina. Pero si ya llevas un año y ves que no se han vuelto a elevar los niveles de prolactina, pues ya no es necesario que lo estés haciendo tan seguido, probablemente ya lo puedes espaciar alguna vez al año y no hay necesidad de estar haciendo tantas pruebas tan seguido, pero al principio sí, normalmente lo repetimos un poquito más frecuentemente. Aquí vienen algunos de los medicamentos que les mencioné que pueden llegar a producir la hiperprolactinemia, entre los que se encuentran la risperidona, la opioides, metildopa, metoclopramida, haloperidol y fenotiazidas. Y las otras causas, pues ya las habíamos mencionado. La estimulación por TRH, los antagonistas dopaminérgicos, que de nuevo son muchas veces medicamentos utilizados para el tratamiento de padecimientos psiquiátricos. Y bueno, los inhibidores de la MAO, que también son antidepresivos, se utilizan como moduladores del estado de ánimo, el verapamilo, que es un antihipertensivo, y el Regalis, que bueno, dependiendo del área del país, pero no hay tantas personas que consuman Regalis, al menos aquí en México, pero puede llegar a suceder. Y causas patológicas como tumores pituitarios, que sería un prolactinoma. De aquí lo último que me faltó mencionar fue las lesiones del infundíbulo, que también es algo importante. Hay algunos tipos de tumores que pueden llegar a producir no necesariamente prolactina. Puede tratarse de un tumor que no esté produciendo ningún tipo de hormona, pero que esté ocasionando la compresión del infundíbulo. El infundíbulo es el tallo hipoficiario que conecta la glándula pituitaria con el hipotálamo. Cuando esto sucede, si un tumor se extiende hacia la parte superior de la silla turca y comprime el tallo infundibular, eso no necesariamente significa que sea un prolactinoma. Puede ser un tumor que no produzca hormonas, pero al comprimir el tallo infundibular, lo que está sucediendo es que la dopamina que se encontraba en el hipotálamo y que normalmente pasaba a través del infundíbulo hacia la hipófisis anterior, ya no puede pasar por la compresión del infundíbulo a consecuencia del tumor. Y ocurriría algo similar a lo que ocurre con los medicamentos. Ante la falta de inhibición por dopamina, las células lactotropas producen una mayor cantidad de prolactina y el paciente presenta hiperprolactinemia. Entonces, no necesariamente el tumor va a producir hiperprolactinemia porque produce prolactina. Puede ser que el tumor esté comprimiendo el tallo hipoficiario y que eso esté produciendo, ante la falta de inhibición por dopamina por parte del hipotálamo hacia las células lactotropas, que eso esté produciendo la estimulación de las células lactotropas y que por lo tanto se eleven los niveles de prolactina. Y bueno, creo que eso era lo único que me faltó de mencionar. Lo demás ya lo mencionamos, la galactorrea idiopática y las otras causas de
hiperprolactinemia. Y bueno, resonancias magnéticas, ahorita vamos a ver, pero aquí podemos ver un microadenoma, un macroadenoma y acá es un adenoma gigante que es un tumor de más de 4 centímetros. Y estos son también ejemplos de macroadenomas pituitarios, de los cuales ahorita vamos a ver más ejemplos en resonancia magnética. Los dos tipos de agonistas dopaminérgicos que utilizamos son bromocriptina y cabergolina, que en general son dos buenos medicamentos muy bien tolerados y que pueden llegar a presentar remisión en alto porcentaje de los casos. Y bueno, la remisión, ya les mencioné que es más probable con microadenomas después de la cirugía en comparación con más macroadenomas y que los macroadenomas tienden a presentar recidiva con mayor frecuencia. Y estas son las imágenes de cómo se realiza una resección transesfenoidal. Se hace un abordaje normalmente a través de la nariz del paciente y el neurocirujano va quitando, este es el espéculo que entró en la nariz del, perdón, no, aquí está, el espéculo que entró en la nariz del paciente, es la nariz, que está entrando a través de la narina, y a través de ese pequeño espacio, que obviamente puede ser bastante limitado, el neurocirujano va retirando poco a poco el tumor. Mete las pinzas a través del espéculo y va quitando poco a poco el adenoma pituitario. Y bueno, esto ya es la radioterapia, que ya dijimos que no es lo que o no es el tratamiento ideal. Y esto fue lo que vimos visto en la clase anterior sobre la macroprolactinemia. Estas son las tres isoformas de la prolactina: la monomérica, la dimérica y la polimérica, que, como ya lo vimos en la clase anterior, la polimérica o la macroprolactina es una prolactina que no se segmentó de forma adecuada. Por lo tanto, es una prolactina de mayor peso molecular. Y en condiciones normales, esta tiene menor actividad biológica. El siguiente tema que vamos a revisar es el de acromegalia y gigantismo, que son enfermedades ocasionadas por una hipersecreción de la hormona del crecimiento. La hipersecreción de GH va a producir dos enfermedades, que son la acromegalia y el gigantismo. Estas enfermedades van a presentarse dependiendo de la edad del paciente. La acromegalia se presenta en adultos, cuando los cartílagos de crecimiento en los huesos largos ya se cerraron y por lo tanto el efecto de la hormona del crecimiento no es un agrandamiento de los huesos, sino más bien una alteración en la morfología, tanto del hueso, pero más bien de los tejidos blandos que se encuentran alrededor del hueso. Aunque hay algunas áreas del cuerpo en las cuales sí se altera la anatomía normal del hueso, como por ejemplo en la cara. Y en el caso de los niños, cuando todavía no se han cerrado los cartílagos de crecimiento, el efecto de la hipersecreción de la hormona del crecimiento es el crecimiento anormalmente mayor de la talla del niño que está produciendo esa hipersecreción y puede llegar a presentar tallas o alturas muchísimo más altas de acuerdo a lo esperado por la altura de sus padres. La hipersecreción de hormona del crecimiento puede ser por varias causas. La hipersecreción se define como una elevación de los niveles de hormona del crecimiento, considerando que los niveles de hormona del crecimiento se desplazan entre los 1 a los 5 nanogramos por mililitro, aunque los niveles de hormona del crecimiento son extremadamente variables. La hormona del crecimiento tiene un patrón de liberación circadiano pulsátil, lo que quiere decir que los valores de esta hormona van a fluctuar, a lo largo del día de manera normal. El punto máximo de liberación de la hormona del crecimiento es aproximadamente en la madrugada, durante las horas de sueño profundo, entre las 4 a las 5 de la mañana. Este es el punto máximo de liberación de hormona del crecimiento. Y luego va descendiendo o se va disminuyendo a lo largo del resto del día para volver a subir durante el transcurso de la noche. Ese patrón de liberación es lo normal y es lo que explica por qué aquellos niños o pacientes pediátricos que presentan alteraciones o trastornos del sueño pueden llegar a presentar una talla menor cuando lo comparamos con sus contrapartes o con otros niños
que no tienen alteraciones en el sueño, o sea, que no tienen ningún tipo de estrés, niños que están en un ambiente un poco más tranquilo, más estable, que tienen sus horas de sueño normales, alcanzan la talla esperada de acuerdo a sus características familiares en comparación con aquellos niños que no están teniendo periodos de sueño normales. Entonces, el punto más alto de liberación de la hormona del crecimiento de nuevo es durante las horas de la noche, durante la madrugada, entre 3 a 5 de la mañana aproximadamente. Pero la hormona del crecimiento fluctúa mucho a lo largo del día porque también puede inhibirse o estimularse por el efecto de otros cambios fisiológicos a lo largo del día, como por ejemplo la hipoglucemia. Los niveles bajos de glucosa también producen una elevación de los niveles de hormona del crecimiento. Entonces, entre las etiologías o las posibles causas de la hipersecreción de la hormona del crecimiento, podemos mencionar en primer lugar lo que nos compete a nosotros, que es el tumor productor de GH, el tumor productor de GH. Y después tenemos otras causas más raras, como por ejemplo la secreción ectópica de GH y también la hipersecreción de GHRH, que es la hormona hipotalámica que se encarga de estimular la producción de hormona de crecimiento. Entonces, de estas tres causas, la más frecuente por mucho, más del 90% de los casos, son tumores productores de hormona de crecimiento. Entonces, casi siempre es lo primero que vamos a abordar y lo primero que tenemos que descartar. La posibilidad de que se trate de un tumor productor de hormona del crecimiento. Sobre los tumores productores de hormona del crecimiento, estos hay que mencionar ciertas características que son importantes. En primer lugar, la mayor parte de estos son macroadenomas. La mayor parte de estos son tumores mayores a 10 centímetros, 10 milímetros de diámetro. La gran mayoría, no quiere decir que todos, pero la gran mayoría son macroadenomas. Y en segundo lugar, que un pequeño porcentaje, pero significativo, entre el 10 al 15% de los tumores productores de hormona de crecimiento secretan también prolactina de manera simultánea. Lo que quiere decir que en todo paciente en el cual encontremos un tumor productor de hormona de crecimiento, estamos obligados a evaluar la hipersecreción de prolactina, medir niveles de prolactina, porque hay un porcentaje que, aunque podría parecer bajo, 10 o 15%, no es despreciable y por lo tanto estamos obligados a medir, descartar la posibilidad de que también tenga hipersecreción de prolactina. Estas son las principales etiologías, ya hablamos sobre la definición y lo que nos falta de revisar son las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas pueden confundirse con otras condiciones porque son, en algunos casos, bastante inespecíficas. Por ejemplo, las principales manifestaciones clínicas de la hipersecreción de hormona de crecimiento, aparte de los cambios observados típicos de la acromegalia y gigantismo, de los cuales vamos a hablar ahorita, que son los cambios físicos, también podemos encontrar otras manifestaciones, otros signos y síntomas, como por ejemplo hiperhidrosis. Pueden llegar a presentar, por el efecto de masa del tumor, cefalea o cambios visuales o alteraciones visuales. También, entre las principales alteraciones del laboratorio que pueden llegar a presentar los pacientes, se encuentra la hiperglucemia, lo que puede conducir a que el paciente presente hiperinsulinemia y eventualmente que desarrolle diabetes o intolerancia a los carbohidratos. Otro cambio que también ocurre en pacientes que tienen hipersecreción de hormona del crecimiento son las alteraciones cardíacas, que es lo que explica la causa principal de muerte en estos pacientes, que son las muertes cardiovasculares. El exceso de hormona del crecimiento va a producir un remodelamiento cardíaco y normalmente produce cardiomegalia. Y esa cardiomegalia es la causa o una de las principales causas por las cuales estos pacientes mueren. A diferencia de los
pacientes que tienen hiperprolactinemia por un adenoma productor de prolactina, esos pacientes pues, pueden tener signos y síntomas que son importantes, van a alterar la calidad de vida del paciente, pero no van a matar al paciente, no van a incrementar su mortalidad o no van a reducir su esperanza de vida. En estos casos, los tumores productores de hormona del crecimiento, la hipersecreción de GH, sí reduce significativamente la esperanza de vida de los pacientes y eso hace justamente que el tratamiento en estos casos sea muchísimo más agresivo en comparación con el paciente que tiene hiperprolactinemia. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, sobre el resto de las manifestaciones clínicas, también debemos de incluir aquellas que van a alterar la anatomía del paciente. En el caso de los niños que tienen gigantismo, pues realmente no hay, ahorita vamos a ver algunas imágenes, pero en general son niños que tienen talla muchísimo más alta de lo normal o que llegan a la etapa adulta con una talla muchísimo más alta de lo normal. Y en algunos casos pueden presentar también características de acromegalia, una condición a la cual se le llama acrogigantismo, pero que actualmente ya no es tan frecuente porque normalmente los casos se detectan durante la infancia o durante los primeros años después de que empieza la hipersecreción. Pero en el caso de la acromegalia sí hay características importantes que vamos a ver aquí en la diapositiva. En el caso de los cambios observados en acromegalia, podemos mencionar la prominencia de los surcos en la parte superior de las órbitas, normalmente por encima o donde se encuentran las cejas. También muy frecuentemente vamos a encontrar edema periorbitario, más frecuentemente en la región inferior de los ojos. Va a haber un agrandamiento del surco nasolabial, un agrandamiento significativo del tamaño de la nariz y también va a haber un incremento del prognatismo, que es el desplazamiento de la mandíbula hacia la región anterior. Entonces, en algunos casos, en estos casos, pues estamos observando el antes y el después, antes de que apareciera la hiperreversión de hormona del crecimiento y cómo se observa ya con los síntomas, o más bien con las manifestaciones típicas de la acromegalia. Lo que vemos en el lado izquierdo es el después, el agrandamiento de los labios, el agrandamiento de la nariz, el edema periorbitario o el edema alrededor de los ojos. Y bueno, ahí no se alcanza a ver el prognatismo, pero lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y acá, sí, bueno, en ese un poquito el prognatismo, pero ahorita se ve un poco mejor aquí en la imagen del lado izquierdo. Y este paciente pues tiene las características típicas de esta condición, que es el agrandamiento de la nariz. En algunos casos también puede haber alteración de la mandíbula, lo que produce desplazamiento de los dientes, el edema en el inferior, en la parte inferior de los ojos y la prominencia de los surcos supraorbitales. Las alteraciones que ocurren en otras partes del cuerpo ocurren principalmente por alteraciones de los tejidos blandos. Por ejemplo, los pacientes pueden llegar a referir que presentan un incremento en el tamaño de las manos y de los pies, que en algunas ocasiones lo pueden notar porque, por ejemplo, productos de joyería como anillos, pulseras o algún otro tipo de objeto que normalmente permanecen en las manos del paciente, como por ejemplo los anillos de matrimonio que pueden quedarse en el dedo del paciente, en estos casos se quedan atorados. A lo mejor el paciente antes se lo podía quitar con facilidad y luego de repente nota que ya no se puede quitar el anillo porque le están creciendo las manos de manera normal. O en otros casos puede que el paciente note que la talla de los zapatos está cambiando, cosa que en teoría pues no debería de cambiar mucho a lo largo de la vida una vez que alcanzamos la etapa adulta. Entonces puede ir notando que está incrementando cada vez más la talla de zapatos que tiene que comprar porque ya no le cabe el pie en el calzado regular que utilizaba todos los días. De aquí es importante mencionar que esto no es crecimiento óseo, esto es principalmente tejido blando, esto quiere decir matriz extracelular, que muchas veces se revierte a su tamaño regular o a su tamaño normal una vez que el paciente recibe tratamiento apropiado. Sin embargo, las características faciales, esas sí son más difíciles de revertir y en algunos casos no se pueden revertir por completo dependiendo de qué tantos años o qué tanto tiempo haya pasado con la hipersecreción de hormona del crecimiento. Y en esa diapositiva podemos ver las principales manifestaciones, o más bien los principales cambios observados en pacientes con acromegalia, que es el incremento
de los surcos supraorbitarios, el agrandamiento, sobre todo de la base de la nariz, el engrosamiento del surco nasolabial, pero también el engrosamiento de los labios. En algunos casos puede haber hipertrofia de la parótida, que es la glándula salival, y la pérdida de las características ovales de la cara, dándole una apariencia o forma un poquito más cuadrada. Y el empeoramiento del prognatismo, como lo veíamos acá en la imagen del lado derecho. Y estas son las otras manifestaciones de las cuales ya habíamos hablado. La hiperhidrosis, me falta mencionar la fatiga y la intolerancia al calor, el incremento en el requerimiento del sueño, pueden llegar a presentar ganancia de peso y lo que puede llevar a la apnea obstructiva del sueño, visceromegalia y de nuevo uno de los más importantes, la hipertensión y la cardiomegalia, que son los principales responsables del incremento en la mortalidad de estos pacientes. La galactorrea como resultado de la hipersecreción de prolactina de manera simultánea en un porcentaje, aunque bajo, no despreciable de pacientes. Y la cefalea. Otra alteración importante que se puede observar en estos pacientes es el hipogonadismo. El hipogonadismo puede llevar a que los pacientes presenten también, en el caso sobre todo de las mujeres, irregularidades menstruales, pero ese hipogonadismo puede ser resultado principalmente de la hipersecreción de prolactina. Ya lo vimos justamente en el tema anterior, la hipersecreción de prolactina inhibe la liberación de GnRH y por lo tanto hay hipogonadismo. En este caso, si el paciente presenta secreción de GH y al mismo tiempo produce también prolactina, pues se va a dar exactamente el mismo escenario. Para el diagnóstico de esta condición, vamos a recurrir a tres pruebas principales para identificar una posible hiperexpresión de hormona del crecimiento. Cuando nosotros detectamos que un paciente puede tener, o sospechamos que puede tener hipersecreción de esta hormona, vamos a contar con tres pruebas principales para el diagnóstico. La primera de ellas es la medición sérica de los niveles de hormona del crecimiento, que casi siempre van a estar superiores a 10 nanogramos por mililitro. Sin embargo, de todas las pruebas con las que contamos para la detección o identificación de esta enfermedad, esta es la menos confiable, justamente porque como los niveles de hormona del crecimiento fluctúan mucho a lo largo del día, puede que no los encontremos elevados en el momento en el cual estamos haciendo la prueba. Por lo tanto, normalmente no medimos niveles de hormona del crecimiento. Después tenemos también los niveles de IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. El IGF-1, como lo vimos en la clase anterior, es la hormona que ejerce la mayor parte de los efectos de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento lo que hace es estimular la producción de IGF-1 y es la IGF-1 la que realmente produce o genera el crecimiento de la mayor parte de los órganos y tejidos en el cuerpo. Esta hormona tiene la ventaja sobre la hormona del crecimiento de que tiene una vida media más larga. Por lo tanto, los niveles de IGF-1 son muchísimo más estables y se mantienen durante más tiempo a lo largo del día en comparación con los niveles de hormona del crecimiento, lo que lo hace más sensible para la detección de hipersecreción de hormona del crecimiento. Entonces, los niveles de IGF-1 son una prueba relativamente confiable y bastante útil para el diagnóstico inicial de esta condición. Y normalmente nuestra prueba confirmatoria es la prueba de supresión con glucosa. La hormona del crecimiento tiene efectos metabólicos adicionales a los efectos que tiene sobre la estimulación de la IGF-1 y por lo tanto el crecimiento de los tejidos. La hormona del crecimiento tiene otras funciones, como por ejemplo, junto con el cortisol y el glucagón, mantiene los niveles de glucosa en periodos de ayuno prolongados. Quiere decir, cuando yo llevo mucho tiempo sin comer, estas tres hormonas mantienen mis niveles de glucosa dentro del rango normal de 60 a 100 miligramos por decilitro. Por lo tanto, es bastante lógico pensar que los niveles de hormona del crecimiento se inhiben con hiperglicemia y se incrementan con la hipoglucemia. Quiere decir que cuando mis niveles de glucosa en la sangre son bajos, eso produce o estimula la liberación de hormona del crecimiento.
Al revés, cuando los niveles de glucosa son muy altos, eso suprime la liberación de hormona del crecimiento, lo cual hasta cierto punto también explica por qué niños que tienen obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina e hiperglicemia pueden llegar a presentar una talla menor en comparación con sus contrapartes que no tienen estas condiciones. Los niños que tienen una mayor cantidad de tejido adiposo y que tienen hiperglicemia pueden crecer menos o tener una talla menor en comparación con los niños que no tienen sobrepeso y obesidad. Esta prueba, la prueba de supresión con glucosa, consiste en la administración de una carga oral de glucosa. Le vamos a administrar al paciente una carga de 100 gramos de glucosa vía oral. Y vamos a realizar una medición de los niveles de hormona del crecimiento aproximadamente de 30 a 60 minutos después de que el paciente tomó esta carga de glucosa. La respuesta normal de una persona que no tiene hipersecreción de hormona del crecimiento es que ante la elevación de los niveles de glucosa en la sangre del paciente se suprima la liberación de hormona del crecimiento. Por lo tanto, la respuesta normal esperada sería encontrar un valor de GH inferior a 1 nanogramo por mililitro. Esa sería la respuesta normal. Pero en aquellos pacientes que presentan hipersecreción de hormona del crecimiento, después de administrar la carga de 100 gramos de glucosa vía oral, lo que va a suceder es que como el paciente está presentando una producción y liberación anormalmente elevada de hormona del crecimiento, esa hipersecreción no se va a inhibir con la elevación de los niveles de glucosa en la sangre del paciente. Por lo tanto, después de los 60 minutos de haber utilizado la carga de glucosa, yo voy a encontrar que el valor de hormona de crecimiento es superior a 1 nanogramo por mililitro después de la prueba. Por lo tanto, esto confirmaría mi sospecha de la hipersecreción de hormona de crecimiento. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Como la mayor parte de los casos de hipersecreción de hormona del crecimiento son resultado de un tumor productor de GH, eso es lo primero que vamos a buscar. Hay casos muchísimo menos frecuentes, menos del 5% de los casos que se deben a secreción ectópica de GH o a hipersecreción de GH y RH, perdón. Y en el caso de la hipersecreción de GH-RH casi siempre se debe también a una alteración hipotalámica. Entonces, en ambos casos, el siguiente paso para el diagnóstico de esta condición, una vez que ya confirmé la hipersecreción de GH, es una resonancia magnética del céfalo. Entonces, una vez que yo ya confirmé que mi paciente efectivamente tiene una secreción anormalmente elevada de hormona del crecimiento, lo siguiente es buscar la principal etiología de esta condición, que es el tumor productor de GH, que se va a encontrar en la glándula pituitaria. Y para evaluar la glándula pituitaria, lo que pedimos siempre es una resonancia magnética de encéfalo contrastada. La mayor parte de los tumores productores de hormona del crecimiento son tumores grandes, son macroadenomas. Más del 90% de todos los tumores productores de GH son macroadenomas. Por lo tanto, son relativamente fáciles de identificar en la resonancia magnética, aunque ahorita vamos a ver ejemplos de estos tumores. Pero entonces, una vez que ya confirmé la hipersecreción, lo siguiente sería proceder a la realización de una resonancia magnética de encéfalo contrastada. Antes de pasar con las imágenes de resonancia magnética, vamos a hablar sobre el tratamiento. Asumiendo que ya hice la resonancia magnética del encéfalo y que efectivamente ya encontré el tumor productor de hormona de crecimiento, lo siguiente sería proceder con el tratamiento. Para el tratamiento de esta enfermedad también tenemos tratamiento médico y tratamiento farmacológico. Para el tratamiento tenemos tratamiento médico
que es el farmacológico, y tenemos tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento médico vamos a tener principalmente medicamentos que son análogos de la somatostatina. El principal representante de esa familia de medicamentos es el octreotide. Es un análogo de la somatostatina. La somatostatina siendo la GHIH. La GHIH, que significa hormona inhibitoria de la hormona del crecimiento, que es básicamente la hormona hipotalámica que se encarga de la inhibición de la hormona del crecimiento. Hay otros medicamentos que también se pueden utilizar para el tratamiento o el manejo de esta condición, como por ejemplo la cabergolina. Solo la primera parte porque no es un análogo de somatostatina. Y el pegvisomab. El pegvisomab siendo un antagonista del receptor de hormona de crecimiento. Este es antagonista del receptor de GH. Aunque la cabergolina es una opción, esto normalmente se reserva para aquellos pacientes que tienen también hipersecreción de prolactina, que de nuevo es una condición que puede aparecer de manera simultánea. Sin embargo, para estos casos, la cabergolina tendría que darse en una dosis muchísimo mayor, entonces no es el tratamiento de primera elección, pero se considera porque dosis más altas de cabergolina también pueden llegar a inhibir la liberación de hormona del crecimiento. Ese es el tratamiento médico. El tratamiento médico, a diferencia del tratamiento farmacológico para la hiperprolactinemia, es menos efectivo. Alcanzas la inhibición o la normalización de los niveles de GH con el octreotide aproximadamente en un 70-75% de los casos. Y otro punto muy importante es que, de nuevo, como a diferencia de los tumores productores de prolactina, los tumores productores de GH sí incrementan la mortalidad. Esto quiere decir que sí van a producir cambios importantes en el sistema circulatorio o en el sistema cardiovascular del paciente que van a incrementar su mortalidad y van a reducir su esperanza de vida. Por lo tanto, aquí la primera elección para el tratamiento de un tumor productor de GH es la resección transesfenoidal. Esta es nuestra primera elección. Y el tratamiento farmacológico se puede utilizar como una terapia puente. Esto quiere decir en lo que preparo al paciente para el procedimiento quirúrgico, para no dejarlo sin ningún tipo de tratamiento, pero no es nuestro tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo en estos casos sí es la resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque aunque tienes un alto riesgo de hipopituitarismo secundario al procedimiento, el no resolver el problema, el no restaurar los niveles de GH, incrementa la mortalidad del paciente. Entonces, en estos casos, a diferencia de los prolactinomas, que son tumores que pues sí van a producir muchos signos y síntomas y van a alterar la calidad de vida del paciente, de nuevo, no lo van a matar. En estos casos sí, en estos casos sí van a incrementar la mortalidad y por lo tanto es que tenemos que ser muchísimo más agresivos en comparación con los prolactinomas. También se encuentra disponible para estos casos la radioterapia. Sin embargo, la radioterapia, al igual que con otros adenomas pituitarios, se reserva para aquellos casos que no son candidatos al tratamiento quirúrgico. En este caso, el tratamiento quirúrgico es nuestra primera elección. Y ya para terminar con este tema, lo último que me faltó mencionar es que hay algunos genes que pueden llegar a producir un incremento en una hipersecreción de hormona del crecimiento, como por ejemplo el NAS, que puede llegar a producir el síndrome de McCune-Albright y otros síndromes que también se asocian con mutaciones genéticas y están asociados directamente con tumores productores de hormona del crecimiento. En el Greenspan van a encontrar la tabla con las principales mutaciones, que son estas que vemos por acá. Eso no. Eso tampoco. Estas que están aquí. Estos son algunos de las principales, mutaciones genéticas que se asocian con la
hipersecreción de hormona del crecimiento. MEN1 y MEN4, pues vamos a ver más adelante, porque estos síndromes que son la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tipo 4, y también falta ahí la 2A, aunque la 2A no se asocia con adenomas pituitarios, pero MEN1 sí. MEN1 se asocia con adenomas pituitarios, hiperparatiroidismo primario y con tumores neuroendocrinos, mientras que el MEN2 se asocia con hiperparatiroidismo primario, carcinoma medular de tiroides y feocromocitomas. Pero la mutación del gen MEN1, que produce una proteína que se llama menina, puede llegar a producir hipersecreción de FH. También están la hipersecreción aislada por la mutación del gen AIP, el GNAS, que produce el síndrome de McCune-Albright, que también se asocia con hipersecreción, de hormona del crecimiento, y los otros son muchísimo más raros, el complejo de Carney y la crogigantismo ligado a X. Probablemente esos no sea necesario que se los aprendan, los pongo aquí en la tabla para que los conozcan, pero en general son condiciones todavía más raras. Pero los de arriba igual los vamos a ver, los del MEN1, porque eso lo vamos a estar repitiendo, sobre todo cuando lleguemos al tema de hiperparatiroidismo primario, la última semana. Y si acaso de los otros, el AIP y el GNAS serían los relevantes para hipersecreción de hormona del crecimiento. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Todo bien, doctor. Muchas gracias. Ok, entonces ya lo último que nos falta es revisar las imágenes de resonancia magnética. Entonces, nada más permítanme tantito. Primero, antes de empezar con los tumores, vamos a ver algunas imágenes de resonancia magnética que representan los hallazgos normales en una resonancia magnética. Una resonancia magnética es un estudio de imagen que no utiliza radiación ionizante y que normalmente se utiliza un medio de contraste que es el gadolínio. Este medio de contraste, dependiendo de la secuencia, pero al igual que en la tomografía, pues va a producir una hiperintensidad, sobre todo en la secuencia T1 de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí nos vamos a enfocar no en todas las estructuras del sistema nervioso central, porque al final esto no es materia de sistema nervioso, pero nos vamos a enfocar en las estructuras que sí nos importan, que es el hipotálamo, la hipófisis y obviamente en las estructuras que se encuentran adyacentes a estas partes del sistema nervioso. Nada más como un breve recordatorio, la glándula hipófisis es una glándula que se encuentra en la silla turca. La silla turca siendo parte del hueso esfenoides, que sería el hueso que vemos aquí de color amarillo. La silla turca siendo esta estructura que se encuentra con forma de, pues, literalmente forma de silla de montar, y en algunos casos puede ser visible incluso en imágenes de radiografía de cráneo, que sería esta estructura que se encuentra aquí. El hipotálamo, por otro lado, es la estructura que se encuentra en la parte superior. Ignoren la imagen que está del lado derecho porque eso es una apoplejía. O sea, no es una imagen normal, pero ahorita vamos a ver cómo se ve el hipotálamo en una imagen normal de resonancia magnética. Y de nuevo el hipotálamo pues está compuesto por núcleos de sustancia gris. El hipotálamo en la parte delantera tiene al quiasma óptico, que sería esta estructura que está dibujada aquí, ¿no? Que está cortada la flecha. Este es el infundíbulo, que sería la estructura que conecta hipotálamo con la hipófisis. Y finalmente acá abajo estamos viendo la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Otras estructuras importantes que están relacionadas con la glándula hipófisis son las estructuras que se encuentran a los lados de la glándula. Ya sabemos que hacia arriba se encuentra el quiasma óptico, hacia abajo se encuentra el hueso esfenoides, que es la silla turca, pero a los lados de la glándula hipófisis se encuentran los senos cavernosos, que son estas estructuras venosas que se encargan de drenar algunos de los principales vasos sanguíneos del cerebro. Pero aparte de los vasos del seno cavernoso se encuentran la arteria carótida interna,
específicamente el segmento cavernoso, pasa por ahí, y algunos pares craneales, principalmente los pares craneales 3, 4 y 6. Y más lateralmente y menos frecuente que se compriman las ramas oftálmicas maxilar del nervio trigémino. Pero el 3, el 4 y el 6, en casos poco frecuentes en general, porque están relativamente alejados de la glándula pituitaria, pueden llegar a comprimirse cuando se trata de un macroadenoma, sobre todo. Los macroadenomas, cuando crecen, tienden a crecer hacia la parte superior, comprimiendo principalmente el quiasma óptico. Sin embargo, en algunos casos pueden llegar a provocar también compresión de los pares craneales oculomotores 3, 4 y 6, lo cual ocasionaría, en algunos casos, alteraciones pupilares, si es que se comprime el 3, ya que es el que lleva la vía parasimpática, o diplopia, si es que hay alteración en alguno de los oculomotores y eso produce que el paciente no pueda mover los ojos de manera coordinada. Otra característica importante que vamos a mencionar ahorita en las imágenes de resonancia magnética son el punto brillante posterior. En lo que estamos viendo aquí, específicamente, esta estructura es la glándula pituitaria, que tiene un tamaño de aproximadamente 1 a 1,5 centímetros de diámetro. En algunos casos puede estar un poquito más aplastada o cóncava en la parte superior y tiene este punto brillante en las imágenes de resonancia magnética no contrastada. Ese punto brillante representa a las células o los axones más bien de las neuronas magnocelulares o de las neuronas hipotalámicas que tienen a la hormona antidiurética. Dicho de una manera sencilla y sin tanto rollo, el punto brillante posterior representaría la presencia o la funcionalidad normal de las neuronas que tienen vasopresina. Y eso representa algo importante porque en aquellos pacientes que tienen diabetes insípida, que es el tema que vamos a ver en la siguiente clase, puede que esté ausente ese punto brillante posterior. Sin embargo, hay otras razones por las cuales puede estar ausente el punto brillante, por lo tanto no es algo patognomónico. Es nada más un hallazgo que puede apoyar el diagnóstico de diabetes insípida, pero no es algo necesariamente que tiene que estar presente para decir que alguien tiene diabetes insípida. Lo que estamos viendo aquí es la glándula pituitaria. Esto que está hiperintenso, esto es una resonancia magnética contrastada. Yo sé que es contrastada porque puedo ver que la parte superior, los vasos sanguíneos del cerebro, las arterias, la arteria cerebral anterior, que es la que da el origen a las arterias que irrigan todo el cuerpo calloso, que van alrededor de toda esta parte del cerebro, están hiperintensos y solamente se van a ver hiperintensos cuando hay medio de contraste, en este caso gadolinio. Entonces, esta es la anatomía normal de la glándula pituitaria, que normalmente tiene una forma ovalada y en algunos casos puede tener una forma cóncava en la parte superior, como esto que se alcanza a ver aquí. En este caso, la glándula pituitaria está conectada a través del infundíbulo con el hipotálamo. Entonces, lo que estamos viendo aquí son varias estructuras. Les voy a poner acá la lista, pero básicamente el 28 está señalando el hipotálamo, el 31 está señalando el infundíbulo y el 29 está señalando el quiasma óptico. Entonces, acá igual, en la lista, van a poder encontrar todas las estructuras que está señalando cada una de las flechas. 19, perdón, el 29, que sería este que está aquí, es el quiasma óptico. Esta estructura que está aquí es el quiasma. El 31 es el infundíbulo. El pituitary stalk, que es la forma en inglés de infundíbulo, la parte que conecta el hipotálamo con la glándula pituitaria. Y finalmente, 32 aquí está señalando simplemente la hipófisis posterior, que son de nuevo las estructuras que nos importan a nosotros porque son las que involucran a los órganos que producen las hormonas que estamos viendo nosotros en clase. Vienen obviamente señaladas otras estructuras, pero lo que me importa es nada más que sepan identificar dónde está el hipotálamo, dónde está la hipófisis, el infundíbulo y obviamente el quiasma óptico. Son las estructuras más relevantes para nosotros en este momento. Luego tenemos otras imágenes como esta, que es una imagen por un corte coronal. Aquí vemos igual, glándula pituitaria, sería lo que está señalando la imagen 10, que sería esto que está aquí, la glándula pituitaria anterior. Ese es el espacio por el cual pasa la arteria carótida interna. Aquí estamos viendo el quiasma óptico en la imagen que señala el 13.
Y el 14, pues nada más está señalando el espacio que queda entre la glándula hipófisis y el quiasma óptico, que es la cisterna supracelular. De nuevo, lo relevante, obviamente abajo está el seno perdón, seno esfenoidal, pero eso no es tan relevante ahorita para nosotros. Y este sería el infundíbulo, que es la parte que conecta el hipotálamo con la hipófisis, pero aquí como lo estamos viendo obviamente en un corte coronal, pues lo vemos aquí, en esta estructura que está de manera horizontal. Y aquí ya empezamos a ver imágenes de patología. Lo que estamos viendo en este caso igual, la glándula pituitaria. En este caso es un corte, bueno, para empezar, la resonancia magnética tiene varias secuencias que puede ser T1, T2, flare, difusión, etcétera. Son un montón de secuencias, no vamos a ver todas porque luego no es necesariamente una clase de radiodiagnóstico, pero sí nos vamos a enfocar en las principales secuencias de resonancia magnética, que son principalmente la T1 y la T2. La diferencia entre T1 y T2 es lo que vamos a ver hiperintenso en cada una de estas secuencias. En general, en T1 el líquido se va a ver de color negro y en la secuencia T2 el líquido se va a ver hiperintenso. Entonces, por ejemplo, aquí en T1 yo me puedo dar cuenta de que es T1 porque el área en la cual yo estoy seguro que hay líquido cefalorraquídeo podría ser el ventrículo lateral. Entonces, yo sé que en el ventrículo lateral hay líquido y por lo tanto, esto que está de color negro es el líquido cefalorraquídeo y yo sé que esto es T1. A diferencia, por ejemplo, del T2. En el T2 el líquido se ve hiperintenso, se ve de color blanco. Y lo que estamos viendo aquí son los ventrículos laterales que son de nuevo, están llenos, perdón, de líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues yo puedo saber con eso que esto es T2. Ahora, aquí lo que estamos viendo es, perdón, es que no se mueve, no sé si se mueve. Una imagen contrastada de la glándula pituitaria. Y aquí se alcanza a ver de manera no tan clara, pero esta estructura que está aquí en la parte inferior de la glándula pituitaria, eso es un microadenoma pituitario. Los microadenomas tienen la característica de que no captan medio de contraste, por lo tanto, después de la administración del gadolíneo, el microadenoma tiende a quedarse hipodenso o hipointenso. Aquí, esta es una secuencia de T1, pero sin medio de contraste. El microadenoma debería de estar aquí. Lo sabemos porque altera un poquito la anatomía de la glándula pituitaria, que sería esto que estoy delineando. Este sería el infundíbulo. Y aquí, pues, esto sería como que un abultamiento anormal, pero de nuevo es difícil saberlo sin medio de contraste. Entonces, este es sin medio de contraste y después del medio de contraste, pues veo eso. Y ya esa imagen o ese abultamiento que yo veía en la otra imagen, pues ahora resulta que toda la glándula pituitaria se pintó por el medio de contraste, por el gadolíneo, porque de nuevo es una glándula altamente vascularizada, y la única porción que no se pintó es el microadenoma. Entonces, una de las principales características de los microadenomas es que no captan medio de contraste. Al no captar medio de contraste van a permanecer hipodensos después o tras la administración de gadolíneo. Este es el otro tipo de adenoma pituitario que es el macroadenoma. El macroadenoma tiene la característica de que sí capta medio de contraste, para empezar, es una de las diferencias con el microadenoma. Y en algunos libros describen que el macroadenoma puede llegar a presentar esta imagen de mono de nieve invertido. Mono de nieve invertido porque como la parte inicial del tumor está hasta cierto punto limitada en su crecimiento por el espacio óseo de la silla turca, cuando sale de la cisterna hacia la cisterna supracelular, o dicho de otra manera, cuando sale hacia la región supracelular, supracelular se refiere arriba de la silla turca, el tumor ya no tiene restricciones de crecimiento y empieza a crecer más de lo normal. Entonces se queda con, por decirlo de una manera sencilla, esta bola más pequeña en la parte inferior y en la parte superior el adenoma crece ya sin restricciones con mayor facilidad. Entonces se genera esta, de nuevo, imagen como de un mono de nieve invertido. Esta sería la cabeza, este sería el cuerpo del mono de nieve, que es algo típico de los macroadenomas. En las imágenes en medio de contraste, pues aunque en teoría es relativamente fácil de ver cuando son tumores tan grandes,
puede resultar difícil delimitar su extensión, o sea, no sé con seguridad hasta dónde está el macroadenoma. Digo, aquí sí se alcanza a ver bastante bien, que sería todo esto que estoy delimitando con el puntero. Y acá en el corte coronal, igual todos estos dos son T1, esto también es T1, aquí podemos ver, aquí es donde en teoría, perdón, debería estar la silla turca, y este es el cuerpo del mono de nieve. Y por acá ya vemos las imágenes sagitales de T2, que es comparado con T1, que es está hiperintenso en donde debería estar el líquido cefalorraquídeo, pero igual aquí está donde debería estar la silla turca y la hipófisis, y aquí es hacia donde se extendió. Pero lo que quiero comparar es principalmente el T1 sin contraste con el T1 con medio de contraste. Esta es la imagen que habíamos visto inicialmente y esta es la segunda imagen. Esto es sin contraste, me doy cuenta porque no veo hiperintenso ningún vaso sanguíneo, y acá medio de contraste, que veo acá los vasos sanguíneos que están hiperintensos. Y de nuevo, algo que distingue al microadenoma del macroadenoma es que el macroadenoma sí capta medio de contraste. Entonces lo que estoy viendo aquí es que todo el macroadenoma va a captar el medio de contraste, y esto ya me permite delimitarlo de una manera más clara. Ya puedo ver exactamente qué es macroadenoma y qué no es macroadenoma. Y esto es fundamental, obviamente, para el neurocirujano, para que pueda delimitar y saber a qué se va a enfrentar una vez que haga la resección. Y aquí vemos el corte coronal, igual, el macroadenoma delimitando, o más bien el gadolíneo, limitando bastante bien la extensión del macroadenoma. Ahora, otro punto importante es que los macroadenomas, aunque captan el medio de contraste, normalmente lo hacen de manera heterogénea. Esto quiere decir que no se va a ver todo pintado de manera similar. Ya puede haber algunas áreas que están un poquito menos densas en comparación con otras áreas que están un poquito más densas. Pero en general, la característica típica es que sí captan medio de contraste. Después tenemos esta otra imagen, y probablemente aquí nos vamos a detener, pero en esta imagen podemos identificar algo que al menos de manera inicial podría parecer un macroadenoma. Y yo veo esa imagen, veo que no tiene medio de contraste y veo que pues está en el lugar en el cual en teoría debería de estar la silla turca. Sin embargo, algo que me llama la atención desde el primer momento en el cual yo veo esta imagen es que no tiene medio de contraste y ya se ve hiperintenso. Entonces, la única situación en la cual eso va a ocurrir, que algo se vea así de intenso, sin medio de contraste, es una de dos. Estoy viendo hueso, o estoy viendo T2 y se trata de líquido, o se trata de sangre. Entonces, en este caso, para empezar, yo sé que es T1, porque de nuevo, el líquido cefalorraquídeo en el ventrículo lateral está de color negro. Yo sé que es T1. En segundo lugar, está hiperintenso el área donde debería estar la glándula pituitaria. Entonces, esto es un macroadenoma que sangró. Dicho de otra manera, es una apoplejía pituitaria. Es una apoplejía pituitaria. De nuevo, me doy cuenta de que esto es sangre porque ni siquiera le he administrado el medio de contraste. Entonces, ya cuando le administro el medio de contraste, bueno, y ya capta todo medio de contraste. Esto es un macroadenoma, que aquí ya lo puedo delimitar con mayor claridad, que sería toda esta estructura que estoy aquí señalando con el cursor. Pero me doy cuenta de que sangró porque la sangre se ve hiperintensa, o cuando hay un sangrado, este se ve hiperintenso antes de administrar el medio de contraste. Entonces, si a mí me muestran una imagen sin medio de contraste y otra imagen con medio de contraste, y en las dos se ve hiperintensa, pues yo sé que es una apoplejía, yo sé que es probablemente un macroadenoma porque son los que más sangran, que probablemente algún vaso sanguíneo frágil del macroadenoma se rompió y provocó el sangrado. Casi siempre las apoplejías pituitarias secundarias a un macroadenoma hacen que el paciente presente dolor de cabeza muy intenso, de manera súbita, aguda, como otros tipos de sangrado intracraneal. Los sangrados intracraneales tienden a presentar esa característica, que es un dolor de cabeza agudo, muy intenso, y que en algunas ocasiones el paciente describe como el peor dolor de cabeza de su vida. E igual acá en la imagen coronal se ve hiperintenso antes de la administración del medio de contraste, es simplemente la extensión del sangrado o de la hemorragia antes de la administración del medio de contraste.
Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Doctor, si tienen la apoplejía es el transensfenoidal, ¿verdad? Si tienen la apoplejía, es el transesfenoidal. O sea, el de la Sí, cirugía. correcto, correcto. Si tienen apoplejía pituitaria, automáticamente se ganó su sala de quirófano para la resección quirúrgica, porque ese tumor que ya sangró va a volver a sangrar. A toda apoplejía pituitaria, toda evidencia de sangrado de un macroadenoma ya se ganó su cirugía, independientemente de si es un tumor productor o no productor, si produce prolactina, si produce hormona de crecimiento, produzca lo que produzca, todo macroadenoma que sangró ya tiene indicación para resección transesfenoidal quirúrgica. ¿Alguna otra duda hasta este momento? Muy bien. Y en los macroadenomas, después de la cirugía, sí se suele salvar algo de la glándula, porque pues Sí, no, normalmente sí se salva algo de la glándula. O sea, no todos los pacientes que se someten a una resección van a quedar necesariamente con hipopituitarismo. O sea, realmente la glándula tiene una reserva bastante grande como para mantener la función hipofisiaria. Se estima que para que un paciente tenga hipopituitarismo, o sea, para que haya alguna evidencia de una hormona que queda deficiente, tienes que perder más del 50% de la glándula. Y para que quedes o para que haya probabilidad de que quedes con una afectación de todas las hormonas, tienes que afectarse más del 75-80% de la glándula. Entonces, no tienes que quedar con la glándula pituitaria intacta para mantener una función endocrina normal. O sea, con que te quede un pedazo más del 50% de la glándula pituitaria, eso normalmente es suficiente para que se puedan seguir produciendo la mayor parte de las hormonas pituitarias. Entonces, el hecho de someterte a la cirugía no necesariamente significa hipopituitarismo, pero obviamente siempre existe este riesgo. Por eso es que tampoco en el caso de los prolactinomas, por ejemplo, pues no es nuestra primera opción. ¿Alguna otra duda hasta este momento? Muy bien, entonces me falta todavía revisar varios casos. Vamos a ver también cómo se ve silla por vacía, cómo se ve, bueno, este es el punto brillante posterior. Y otros casos importantes que es necesario revisar, porque obviamente hay que recordar que en el examen van a venir imágenes de resonancia magnética, entonces es importante que sepamos identificarlo. El enlace este igual va a estar ahí en la presentación, que les voy a compartir, no sé si compartir, bueno, se las comparto en la siguiente clase para que puedan revisar ustedes también en casa todas estas imágenes de resonancia magnética. Entonces, pues nada más, si no hay ninguna duda, otra duda o pregunta, nos quedamos aquí para no entretenerlos más y los estaré viendo el próximo lunes a las 11 para continuar con resonancia y vemos trastornos del sodio, que es diabetes insípida y secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y yo espero alcanzar a terminar lo que nos falta de hipotálamo hipófisis. Si no hay ninguna otra duda, los veo el siguiente lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas Gracias, doctor. gracias, Doc. Nos vemos. Doc, yo tengo una pregunta.